Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre el giro migratorio de Europa. El pacto fue aprobado, pero no todos quieren cumplirlo. Estamos presenciando una reforma tectónica a gran escala de todo el sistema legal europeo, que finalmente entierra las viejas ilusiones liberales sobre la libre circulación de personas y la política de puertas abiertas. La Europa capitalista, al enfrentarse a una crisis colosal de recursos y a la sobrecarga de su infraestructura social, está pasando a una defensa férrea de sus fronteras. Ahora vamos a discutir las últimas noticias relacionadas con este tema. También hablaremos sobre los ucranianos. Por favor, denle like, suscríbanse al canal, amigos, y presionen la campanita ahora mismo. Vean el video hasta el final, sacaremos conclusiones interesantes. Bueno, pasemos al asunto. El nuevo pacto sobre asilo y migración que ha entrado en vigor está diseñado para apretar los controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Pero como siempre sucede en la gran política, el diablo está en los detalles. Proclamar la solidaridad paneuropea en el papel es una cosa, pero obligar a los estados soberanos a cumplir sus directivas en la práctica es algo completamente diferente. Analizaremos detalladamente, punto por punto, cómo funcionará esta reforma, por qué Polonia entra en un conflicto abierto con Bruselas y qué significa toda esta historia para los ciudadanos de la soleada Ucrania. La esencia de la reforma: filtro en la frontera y 12 semanas para la deportación. El objetivo principal del nuevo pacto es reducir al máximo la carga sobre las regiones internas de la Unión Europea y no permitir el avance incontrolado de los migrantes hacia el interior del continente. Para esto se introduce una estricta diferenciación de los solicitantes de asilo justo en la entrada. Campamentos fronterizos cerrados. Los ciudadanos de países cuyas solicitudes de asilo se aprueban con menos frecuencia, es decir, provenientes de Rusia, Turquía, Irán, Pakistán, Nigeria y otros, ahora ya no podrán deambular libremente por Europa mientras esperan sus audiencias. Serán alojados de manera obligatoria en centros especiales justo en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Luego viene un momento interesante, una especie de verificación express en cadena. Los funcionarios tienen exactamente 12 semanas para todo el proceso. En 3 meses deben revisar al migrante y emitir un veredicto. Y si no hay motivos para otorgar protección, entonces hay que activar el mecanismo legal para expulsarlos inmediatamente de la soleada Unión Europea. La responsabilidad recae en los primeros. La carga principal de recibir y filtrar recae en los países de primera entrada, es decir, Grecia, Italia y la soleada España. Países maravillosos, Italia y España, sí, excelentes. Entonces, para evitar que se rebelen, Bruselas introduce el llamado mecanismo de solidaridad obligatoria. Los demás países de la Unión Europea están obligados a aceptar parte de los migrantes o pagar un duro tributo de 20.000 euros por cada persona no aceptada o bien ayudar enviando a sus fuerzas de seguridad. Sin embargo, los expertos ya hacen una pregunta razonable, amigos. ¿Cómo piensan deportar a cientos de miles de personas en 12 semanas si los países de origen llevan años negándose rotundamente a recibir de vuelta a sus ciudadanos? Se pueden aprobar leyes, pero la logística choca contra una pared infranqueable. Y claro, no podemos dejar de hablar de Polonia. Los polacos volvieron a destacar porque dicen: oigan muchachos, nosotros tenemos un camino propio. El desplante polaco contra Bruselas. Las autoridades, a través del Ministerio del Interior y Administración, dejó claro de inmediato y sin rodeos: no tenemos intención de cumplir el pacto en su totalidad. Varsovia adopta una postura firme, que por supuesto está dictada por sus propios intereses. Y eso no es todo. Aquí estamos vistiendo, calzando, alimentando y dando de beber a los ucranianos. Así es. Pero hablando en serio, oficialmente Polonia, junto con Austria, Chequia, Bulgaria, Croacia y Estonia, recibieron una exención temporal de la carga financiera y de la reubicación de migrantes por 1 año. O sea, los polacos sí saben cómo defender sus intereses en Europa. Aquí, por supuesto, un gran reconocimiento para Donald Tusk. Su lógica es impecable. Dios mío, si ya hemos recibido a millones de refugiados de Ucrania. Gastamos recursos colosales para contener la oleada de migrantes. En la frontera con Bielorrusia, ¿qué les pasa? Aquí prácticamente tenemos una guerra en el país. Pero a las autoridades polacas eso no les basta. Declararon que solo implementarán aquellos elementos del pacto que refuercen claramente la política migratoria interna. ¿Qué está adoptando Polonia? El reglamento de crisis, es decir, permite introducir medidas extraordinarias en caso de una afluencia repentina y masiva de inmigrantes ilegales y, por supuesto, reglas estrictas de deportación. Aunque los polacos ya no se andan con rodeos respecto a esto desde hace mucho tiempo. Miren lo que Polonia está saboteando. Varsovia se niega categóricamente a construir instalaciones médicas adicionales en la frontera e implementar nuevos procedimientos para el trato con los migrantes. Según los funcionarios polacos, esto dificultará la protección de la frontera con Bielorrusia y atará de manos a los guardias fronterizos. En el Parlamento Europeo ya se está armando un escándalo. Los diputados exigen a la Comisión Europea que lleve a Polonia a los tribunales por sabotaje. Bruselas guarda silencio por ahora, entendiendo que si presionamos demasiado a Varsovia, toda nuestra estructura se vendrá abajo.
Incluso la próspera y acomodada Alemania declaró que su sistema está sobrecargado y que Berlín no aceptará ningún migrante por cuotas de solidaridad este año. Aquí también tenemos ucranianos y también sirios y afganos, entre otros. ¿A dónde más quieren enviarnos gente? ¿Hasta Múnich o qué? Miren amigos, ¿qué significa esto para los ucranianos? Un escudo legal contra la conscripción, ¿verdad? En medio de estos cambios tectónicos migratorios en la sociedad ucraniana en el extranjero, por supuesto, circulan rumores de pánico. Nosotros también los cubrimos regularmente. Dicen que, como las reglas se están endureciendo y las deportaciones están aumentando, pronto las autoridades europeas comenzarán a detener y enviar de regreso a casa a los hombres ucranianos en edad de reclutamiento. Vamos a recurrir a los hechos y a las declaraciones de los funcionarios. Aquí tenemos noticias frescas. El diputado del pueblo de Ucrania, Yegor Chernev, explicó de manera clara y precisa la base legal. No existe ningún mecanismo de deportación automática de hombres simplemente por el hecho de su edad, ciudadanía u origen. Nosotros contamos regularmente por qué pueden deportar a alguien, pero simplemente por ser ucraniano, bueno, tendrías que esforzarte mucho para que eso pase. En el derecho internacional y en la legislación de la Unión Europea no existe ningún artículo sobre la deportación con fines de movilización en un tercer país, es decir, en Ucrania. A una persona solo se le puede expulsar de la Unión Europea de manera individual y por motivos legales específicos. Bueno, básicamente lo que ocurre regularmente, cometer un delito penal en el territorio del país anfitrión o una violación grave del régimen migratorio. Aunque claro, ahora mismo se está preparando un video donde unos ucranianos causaron problemas en Polonia, ahí un tipo casi golpeó a su perro. Será interesante ver si lo deportan o no. Bueno, pero volvamos al tema. Un matiz importante para el futuro. Sí, dentro de la Unión Europea realmente hay discusiones sobre excluir a los hombres en edad de reclutamiento de los futuros programas de protección temporal. Pero, en primer lugar, no hay consenso al respecto entre los 27 países. En segundo lugar, incluso los proyectos que se están discutiendo se refieren exclusivamente a aquellos ciudadanos que lleguen a la Unión Europea después de un posible cambio en las reglas. Es decir, después de marzo del 27 todavía hay tiempo para quienes lo están pensando. Aquellos que ya se encuentran en la Unión Europea y tienen estatus legal. Estas hipotéticas novedades no tendrán efecto retroactivo sobre ellos. Esas son las noticias, amigos. ¿Qué conclusión se puede sacar? La conclusión es simple, banal, pero las banalidades tienen un problema, su obviedad. Europa se está cerrando, convirtiéndose, digamos, en una fortaleza. Y el nuevo pacto migratorio es un intento de poner orden en sus fronteras, tratar de calmar a su propio electorado. Especialmente a los polacos, sí, hay que calmarlos. Así es, y Polonia en esta situación actúa exclusivamente dentro del marco del progreso nacional. Toma de las leyes europeas solo lo que le conviene, un control estricto de las deportaciones, y sabotea lo que le impone alguna obligación. ¿Qué se les ocurrió? ¿Qué se creen que pueden hacer, querido Bruselas? ¿Construir alguna infraestructura humanitaria? No, háganlo ustedes mismos. Aquí ya tenemos suficiente trabajo hasta el cuello. Para los ucranianos que se encuentran legalmente en la Unión Europea, este pacto no representa un peligro global por ahora. Los mecanismos legales de protección siguen siendo sólidos por el momento. Y la deportación por nacionalidad o por edad, bueno, eso es un mito. Sin embargo, la tendencia general de las deportaciones es evidente, amigos. Todas estas situaciones en las que había una estancia incontrolada en Europa están llegando a su fin para todos, sin excepción. Estaremos atentos a lo que sucede, así que consigan sus papeles. Cuantos más papeles tengan, mejor. Los papeles nunca están de más. Bueno, amigos, esa es la información. Den like y dejen sus comentarios. Por cierto, escriban si acaso se encuentran con personas negras aquí en la soleada Europa, porque les digo, cerca del Lidl tenemos a un señor muy interesante. Ahora, gracias a Dios, estamos en junio, sí, junio del 26, y él está en el Lidl con un gorrito y una chaqueta. O sea, al parecer este verano italiano no le va para nada. Bueno, no pasa nada, esperemos que no se congele. Aunque claro, aquí hace un calor bastante fuerte. Ahora les voy a mostrar, si me lo permiten, lo que está pasando afuera de nuestra ventana. Y la verdad les digo, hace calorcito, calorcito, y el tiempo es tal que justo empieza el verdadero calorón. Son las 1:45 mientras grabo este video. Así es el balconcito. Así es la soleada, soleada Italia. Hay muchísimas ventajas en este país, pero claro, también hay desventajas. Bueno, algún día les contaremos con más detalle. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Denle like, dejen sus comentarios, cuídense a ustedes y a sus seres queridos. Por el momento eso es todo. Ah, por cierto, les recuerdo a quienes lo hayan olvidado. El mejor servicio de transferencias de dinero es TransferGo. Envíen dinero a sus familiares y seres queridos. El enlace está en la descripción. Entren y regístrense. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy.